un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Saludamos al doctor Humberto Calderón Berti. Humberto, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido al espacio. Muchas gracias, querido Mingo. Muy bien. Encantado de saludarte a ti, a tus colaboradores y a los radioescuchas. Y teníamos tiempo que no conversábamos, ilustre amigo. Sí, señor, siempre a la orden. Mira, siempre con el afecto y el cariño de siempre. Hay muchos temas para conversar contigo, pero yo quisiera abordarte primeramente desde una conversación que tuvimos nosotros para coordinar este encuentro contigo hoy. Y tú me mencionaste algo que yo creo que se sintoniza mucho con el auditorio nuestro, que nos dice permanentemente que ya estamos hasta la coronilla de diagnósticos, que ya está bueno de diagnósticos, que nosotros quisiéramos escuchar soluciones y la gente quiere escuchar soluciones, y precisamente Erika y yo estábamos hablando de esto en el segmento anterior, de estar circulando de la problemática que presenta el colectivo nacional y que no ofrecen, la clase política no está ofreciendo las soluciones que le correspondería en estos momentos. Efectivamente, ya diagnósticos estamos ya saturados, ¿no? Y la gente sabe, ¿cómo le van a hablar todos los maestros que no le alcanza el dinero, a los sanitarios, a los policías, a los empleados públicos en general, a los militares, si ellos lo están viviendo permanentemente, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que la gente está aspirando, Mingo, es que se le ofrezcan soluciones. Yo he venido estudiando el caso venezolano, pues lo he vivido intensamente por mi dilatada trayectoria de hombre público, ¿no? Y creo conocer bien qué es lo que está pasando y cómo se pueden solucionar los problemas. Vamos a tomar solamente un caso, el caso de los salarios. Los salarios es algo que es imposible arreglarlo porque el gobierno está metido, o el régimen está metido en un callejón sin salida. No tiene los recursos ni los puede arbitrar. ¿Podrá aumentar los sueldos? Claro que lo puede hacer 3, 4 veces, pero eso se lo come la hiperinflación en un mes o 2 meses. El tema central es que se vienen aplicando durante 22 años, 23 años, políticas públicas que han fracasado en todas partes del mundo, que son las políticas comunistas, ¿no? El estatismo exacerbado. Entonces, ¿qué es lo que se impone en Venezuela? Una apertura total de la economía. Es la única forma. Es decir, que, por ejemplo, el sector productivo más importante con el cual cuenta el país, que es el sector petrolero, porque no hay otro, ojalá hubiese mucho, pero con el que cuenta, Petróleo de Venezuela está destruida. Entonces, habrá que hacer una apertura del sector petrolero para que vengan inversionistas nacionales e internacionales a contribuir en el desarrollo. La recuperación del sector petrolero no pasa por PDVSA. PDVSA está destruida, habrá que redimensionarla, habrá que achicarla, habrá que mejorarla, pero no podemos poner todos los huevos en la canasta de PDVSA porque no los tenemos, en primer lugar, y en segundo lugar porque tampoco es lo más conveniente. Lo más conveniente es que tú produzcas la apertura. Esa apertura que conlleva una ley de hidrocarburos que está preparada hace tiempo, que está en manos de los petroleros. Se ha trabajado muchísimo en esto, que permita que la gente encuentre en Venezuela un país atractivo para invertir, porque es competitivo en regalías, es competitivo de impuestos sobre la renta y se ofrece una seguridad jurídica adecuada. Claro. La industria petrolera es el inicio de todo. El país ha vivido su transformación de país rural y muy rudimentario que era a comienzos del siglo pasado a un país moderno, pujante en la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué se debió eso? Al petróleo. ¿Cuándo se empieza a dañar la situación en Venezuela? Cuando se aplican políticas públicas equivocadas y se destruye la industria petrolera. ¿Cómo se recupera? Se empieza la recuperación del país abriendo el sector petrolero a la inversión, ¿me entiendes? Manteniendo Petróleo de Venezuela en una dimensión más pequeña, claro, redimensionada, quitándole encima las 200 empresas que dependen de ellos y permitir que nos vengan los inversionistas extranjeros y venezolanos a invertir para que el país empiece a recuperar y generar recursos. Entonces eso es lo que va a permitir que el Estado pueda aumentar los sueldos.
racionalmente. Bueno, por supuesto, hay otros sectores de la vida nacional que hay que abrir también. Sí. Devolverle, por ejemplo, a los industriales las plantas que les fueron incautadas o esquilmadas. Devolver los predios agrícolas que fueron esquilmados. Devolver las propiedades a la gente que le fueron esquilmadas. Y permitir que la gente empiece. El sector privado es la base de todo. El Estado no tiene por qué hacer lo que está haciendo. Una de las tareas más importantes del Estado es que hay que hacer es desmontar el estatismo que se ha montado en Venezuela, ¿no? Que es absolutamente clientelar. ¿Tú sabes cuántas empresas tiene el Estado venezolano? 580 empresas. Una que produzca dinero y que gane y que dé beneficio, ninguna. Entonces los recursos que las empresas deberían estar, si no fueran en manos del Estado, esos recursos deberían ir a la salud, a la educación, a los servicios públicos y a pagarles servicios, salarios dignos a la gente. Ahora, ¿qué le ha pasado? Tú puedes compartir íntimamente con nuestro auditorio qué le ha pasado a Humberto Calderón Berti como político, porque tú tienes una hoja de vida ejemplar en cuanto a la parte de experto petrolero, pues la OPEP, toda tu trayectoria, todo lo que tú les has dado inclusive al país. Pero ¿qué te ha ocurrido a ti como político? Tú eres un político de la Cuarta República y hasta hace poco fuiste amigo del G4, hoy eres enemigo del G4. ¿Qué ha pasado y qué reflexión puede compartir con nosotros Humberto Calderón Berti cuando hoy en día la gente llega a la conclusión de que los partidos políticos se quedaron sin ideario porque se convirtieron en unos clubes de corrupción, cuando no hay discurso ni liderazgo, están completamente desgastados, sin empatía con la gente, y se presentan ahora a unas primarias y no convocan? ¿Cuál es la visión que tiene Humberto Calderón Berti de todo esto? Porque ya solamente permíteme rematar. He averiguado por allí que la familia social cristiana está pensando en ti. Hay gente hay una movida de la plataforma copellana que siente que Humberto Calderón Berti es un hombre necesario y hasta se lo quieren traer para acá para que se meta de lleno en la política. ¿Qué piensa Humberto Calderón Berti de esto? Y si es mentira esto último que estoy diciendo. Mira, Mingo, gracias. Yo llegué a trabajar en el servicio público cuando tenía 23 años. Fui ingeniero 1, ingeniero 2, ingeniero 3, director de la Escuela de Petróleo de la Universidad, presidente del INTEBET, ministro de Petróleo, presidente de Petróleo de Venezuela, canciller. He tenido todos los cargos habidos y por haber en Venezuela. Fui presidente de la OPEP. Claro. Y eso es exitoso. Fundé con la gente que salieron de Petróleo de Venezuela el año 2003, 2002, 2003, y montamos una petrolera sin recursos y fue una empresa muy importante en Colombia y en México. En México llegamos a ser la segunda productora de gas después de Pemex y en Colombia estábamos entre las 8 primeras empresas, ¿no? Esa es mi actividad. Fundé la empresa cuando tenía 60 años, que no es ninguna tontería, ¿no? Yo tengo una dilatada... Es desagradable hablar de uno mismo, ¿no? No, yo sé, pero cuéntanos íntimamente qué te ha pasado a ti como político. Bueno, porque es que yo no practico el clientelismo político. Yo no tengo estómago para mentir. A mí me enseñaron los hermanos de La Salle, que fueron quienes me informaron, a que la verdad por delante. Yo no digo mentiras, yo no puedo prometer lo que no se puede cumplir. Yo lo que le ofrezco al país es mi experiencia dilatada, mi capacidad de demostrar y mi honestidad. Yo no soy enemigo del G4, no. Yo estaba muy tranquilo cuando me llamaron para ser embajador en Colombia y me fui con mucha ilusión. ¿Por qué? Porque yo pensé que yo podía dar un servicio en lo que era la embajada, una de las embajadas más importantes junto con los Estados Unidos. La de Colombia era la embajada más importante nuestra, ¿no? Hice un trabajo que ahí está a la vista de la gente, protegiendo a los migrantes venezolanos, en salud, en educación, en las cosas que pude hacer. Me labré un espacio, no yendo a sarao ni a comida, sino trabajando por la gente. Ahora, ¿qué pasó? Tuve que hacer una denuncia por algo que era indebido, que fue lo que pasó en Cúcuta y lo que pasó en Monómero. Entonces, eso me trajo como consecuencia la animadversión de algunos sectores de los partidos de G4, ¿no? No todos, algunos. Y entonces, pues, ocurrió lo que ocurrió. Pero yo eso ya lo pasé. Eso es página pasada. Yo lo que estoy en estos momentos es pregonando la necesidad de que haya una unidad nacional, una verdadera unidad.
El país está muy mal, Mingo, y tú lo sabes, unidad que se puede lograr con las primarias. Es que yo no creo que necesariamente se logre con las primarias. Es que, fíjate, si tú mañana mandas a un familiar tuyo, un hijo tuyo, a que vaya a buscar un trabajo, ¿qué le preguntan a esa persona cuando llega al sitio a buscar trabajo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su currículum? ¿Qué es lo que usted ha hecho en la vida? Entonces resulta que para el cargo más importante que tiene el país, y además un país destruido como es Venezuela, que es la presidencia de la República, no se piden las credenciales. Entonces el país no está para improvisados, el país no está para aprendices, el país no está para gente sin experiencia, lo siento. El país está para gente con experiencia al lado de los que no la tienen para que la adquieran, porque al final del día, por regla natural de la vida, pues los mayores vamos a desaparecer. Pero yo creo que eso es lo que está planteado, una conjunción de esfuerzos, de gente con experiencia y gente joven. Pero el país está destruido. Entonces tú vas a empezar a recuperar el país con gente que no ha trabajado nunca en las funciones del Estado, que no conoce cómo funciona el Estado. Es que el presidente de la República es el jefe de las finanzas públicas, de la hacienda pública, es el jefe de la política internacional, de la política petrolera, de la política militar, es el que diseña las grandes políticas. Ser alcalde está muy bien, me parece muy bien ser alcalde, pero hay una diferencia entre la jefatura del Estado y recoger basura y tapar huecos y ornato de las ciudades. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces hay que buscar gente que tenga experiencia. Yo le he dicho al país como Humberto Calderón Berti. Como Humberto Calderón Berti. Bueno, o cualquier otro, ¿no? Hay gente en Venezuela con experiencia, pero no se trata solamente de una persona, se trata de un equipo de gente. Y tú tienes ese equipo, tú tienes ese equipo de gente, tú estás lanzando una propuesta. Es que el equipo mío es el equipo de los venezolanos competentes. Yo no estoy haciendo miramientos políticos de qué partido es la gente, eso no me interesa a mí. Porque ¿dónde radica el éxito que yo he tenido como gestor del Estado? Como gerente, sí. Como presidente del INTEDEP, como ministro de Petróleo, como presidente de Petróleo de Venezuela, como canciller. ¿Dónde radica? Que me rodee de gente, algunos de ellos mucho más competentes que yo. Eso no me importa. ¿Me entiendes? Yo creo que el éxito de una gestión radica fundamentalmente en que uno sepa rodearse. Y el país en estos momentos está partido en dos toletes. Entonces lo que hay que buscar primero es la reconciliación en la gente. Yo no estoy hablando de los corruptos, ni estoy hablando de los que violaron derechos humanos, no. Pero sí hay que garantizarle a todos los venezolanos un espacio político para que piensen como quieran, y que pensar diferente no puede conllevar que vayas preso, no. ¿Me entiendes? Tú tienes derecho a pensar diferente y que se respete, y la gente tiene derecho a no estar de acuerdo con las cosas que se están haciendo, y eso no significa ninguna cuestión criminal de que te conlleve a una prisión. Y yo creo que Venezuela lo que está buscando hoy es que cese este estado de crispación. No podemos seguir en este enfrentamiento permanente unos con otros. El país está dividido, como dije anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es poder vivir en un país normal. Que tú salgas y te tomes una cerveza en la esquina sin problema, un café, que puedas salir a la playa con tu familia, que puedas tomarte un whisky con cualquiera. Yo conozco los barrios de Caracas y conozco los barrios de Venezuela, y uno andaba por esos barrios sin guardaespaldas. ¿Me entiendes? Y uno podía convivir con la gente sin ningún problema. ¿Y por qué no podemos regresar a eso? Mira, Humberto, tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Estamos conversando con el doctor Humberto Calderón Berti. La gente insiste en querer tu opinión sobre la pauta de primarias, que la convocatoria de primarias. Y uno de los aspectos con relación a esa generación de relevo es que no supieron nunca diferenciar entre el afán de poder versus el afán de formarse con ética y con valores. Eso lo hablábamos ayer con José Rafael Herrera, por ejemplo. Pero vamos a máster, amigos. Vamos a identificar y en breve regresamos con Humberto Calderón Berti. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Yo les quiero mostrar esta camioneta que tienen mis amigos de Distasis Motors, porque Distasis Motors de toda la vida, ustedes lo saben, concesionario
y taller Honda de Venezuela, pero ahora también es concesionario autorizado JMC. Entonces aquí tienen una camioneta que es una maravilla, de verdad. Es la nueva pick-up doble cabina GMC Max 4x4 de JMC. Esta es una camioneta mediana, un motor a gasolina, tiene 5 velocidades, mucho espacio de carga. Yo diría que bueno, aquí tienen todas las características de esta camioneta, además de su garantía, 2 años, 50.000 kilómetros, brinda toda la confianza de un vehículo de esta categoría que se merece, pues para el trabajo, para el placer. Yo quiero que se ponga en contacto con mis amigos de Distasi Motors y converse sobre esta camioneta, que es tremenda camioneta, insisto, para el trabajo o para el paseo de Distasi Motors. De hecho, le voy a dar un teléfono para que llame, 0212-285-7779. Salón de Belleza Charena. Hoy martes la estamos esperando, mi querida amiga, hasta el sábado, porque usted sabe que el Salón de Belleza Charena con doble E trabaja de martes a sábado. De martes a sábado. Bueno, empezamos desde muy temprano, desde las 10 de la mañana y hasta la hora en que haya gente, que atendemos con esa maestría de Teresa, que es toda una maestra estilista, y su equipo de profesionales, peluqueras y manicuristas. Estamos hablando de más de 35 años de experiencia. Ellos están en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. No tiene pérdida, es el local 3, en el nivel de planta alta, al final, a mano derecha. Y usted va a lograr siempre aquí el look de la mujer bonita, el look de la alfombra roja, el Salón de Belleza Charena, con todo cariño. Y para que haga su cita, anote el teléfono 0414-222-6577. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Si es que la gente quiere saber si Humberto Calderón Berti está anunciando su nombre, su candidatura, si hay una posible candidatura de Humberto Calderón Berti con un equipo que lo pudiera acompañar, y hay aquí más inquietudes y preguntas para Calderón Berti. Sí, el señor Gustavo Maiz pregunta qué hacer en Venezuela desde el punto de vista social y los grupos más vulnerables mientras se recupera la economía y se supera la situación política. Y también nos comentan que todas estas soluciones que usted está planteando pasan primero por algo muy importante: salir del régimen. Sí, claro. Absolutamente. Eso lo iba a decir precisamente. Es decir, el gobierno está entrampado en la ideología. Ellos no van a cambiar las políticas públicas porque están entrampados por todas estas cuestiones arcaicas de la ideología que profesa, que es el comunismo, ¿no? Entonces tiene que olvidarse de eso. Como no se van a olvidar, entonces habrá que buscar que propiciar una unidad nacional para tener un gobierno distinto cuando ocurran las elecciones, pero las elecciones tienen que tener ciertas garantías de transparencia, de equidad. Por ejemplo, tiene que haber observación. Los venezolanos que están en el exterior tienen que ejercer su derecho de poder votar. ¿Por qué no? Hay gente que dice, no, es que esto es demagógico. Somos 7,5 millones de venezolanos los que estamos fuera, de los cuales posiblemente 3,5 millones, 4 millones podrán tener derecho a voto. ¿Por qué no se les establece un mecanismo sencillo mediante el cual puedan expresar sus sentimientos? Y ahora en las primarias es un buen momento. Yo no estoy comprado, aunque considero que las primarias es un mecanismo que hay que utilizar, yo no estoy comprado para participar yo en lo personal. Mi nombre está a la orden y está a disposición del país, pero yo no voy a participar en las primarias porque yo no tengo una estructura política partidista y lo más probable es que me derroten. Y entonces la verdad es que sería un disparate de mi parte, ¿no? Yo pongo, yo pongo mi nombre a disposición del país. Eso es lo que le he dicho a la gente. Si la gente cree que yo puedo ser útil, ahí estaré. No necesariamente como presidente, yo puedo ser útil en cualquier otra responsabilidad. Ahora, creo que me he preparado para ser presidente de Venezuela. Lo debo decir con absoluta sinceridad. No estoy mintiendo. Y además que tengo una trayectoria muy dilatada. Yo no tengo 30 años, ¿no?
Afortunadamente no los tengo, desafortunadamente no los tengo. Pero bueno, tengo mi trayectoria que la gente conoce. Pero no militas en ningún partido político. No milito en ningún partido político. Yo trabajo con gente de todos los sectores de la vida nacional, son amigos míos, tengo gente del humanismo cristiano. Yo formo parte del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, que no es un partido, sino un grupo de reflexión y de pensamiento. Formo parte de otros grupos de pensamiento también. En estos momentos presido el movimiento de ciudadanos de venezolanos en el exterior. Bueno, pero esa gente que estás mencionando quiere que se lance el nombre y la opción de Humberto Calderón Berti. Es lo que me han dicho. Muchos de ellos sí. Claro. Es verdad. Muchos de ellos es cierto. ¿Me entiendes? Entonces yo le he dicho, yo tengo que esperar a ver qué pasa. Yo no quiero entrar en el fragor de una lucha de unas primarias en estos momentos. No creo que es lo pertinente. Yo no me considero más que los demás, porque no es el caso. Yo creo que yo tengo una trayectoria y una experiencia que afortunadamente le he demostrado al país que se hacen las cosas bien hechas y que la hago con honestidad. Cuando yo tenía 34 años, yo era el responsable de la Oficina de Reversión Petrolera. La gente que manejó todo el proceso de nacionalización y que manejó todo lo que fue el pago a las compañías petroleras. Eso fueron en aquel momento $50,000 millones. Eso serían ahorita $300,000 millones o quizás más. No hubo un solo reclamo. En 40 años que han transcurrido desde ese momento, nunca vi un reclamo. ¿Me entiendes? Todas las cosas se hicieron bien hechas. Lo hice bien en el INTEBEP, lo hice bien como ministro de Petróleo, puse en alto el nombre de Venezuela como presidente de la OPEP, desempeñé durante unos meses la Cancillería y también creo que hice una buena gestión. Entonces no soy un improvisado, no soy alguien que está llegando para aprender. Y cuando miro para atrás, tengo una trayectoria y esa trayectoria pero ¿qué propone Calderón Berti para salir de esto? Porque como hombre brillante que es, con trayectoria, tiene una maqueta, tiene la arquitectura del país, ¿verdad? Pero la piedra de tranca es salir de Maduro y su régimen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que es importante ponerse de acuerdo. Yo creo que es complicado salir del régimen, no es fácil. ¿Me entiende? No podemos ir divididos. Hay que buscar la unión a como dé lugar, la unión de todos los sectores de la vida nacional. Yo no tengo enemigos en ningún sector de la vida nacional. He tenido discrepancias con algunos, claro, porque son cosas que yo no podía soportar cuando estuve en la embajada en Colombia, ¿no? Que lo hice por mi deber de conciencia y mi deber de ciudadano. Pero bueno, eso pasó. Entonces, en estos momentos, hay cosas fundamentales. Lo primero que hay que hacer es detener este proceso horrible que vive la población venezolana, que no tiene con qué comer. Entonces, hay que reactivar la economía. Pero para reactivar la economía tú tienes que desmantelar el Estado clientelar. Es decir, tú tienes que salir de las empresas que tiene el Estado y derivar los recursos que el Estado sea capaz de generar, derivarlos para la gente en educación y en salud y en servicios públicos. Y ofrecer políticas públicas que creen empleos dignos. El segundo aspecto es la educación. Es decir, el país no puede continuar con este sistema educativo que tenemos en estos momentos, porque teníamos una educación muy buena. Quizás no lo ideal, pero sí la teníamos buena. Y tenemos que regresar a un país donde la gente tenga oportunidad de progresar. ¿Qué nos hizo a nosotros progresar como país? La oportunidad que se nos brindó cuando el petróleo fue sedimentando su importancia como generador de recursos. Venezuela, todo el mundo lo sabe, y los que no lo saben lo tienen que haber leído. A comienzos del siglo XX, las expectativas de vida eran 35 años. No había carreteras, no había hospitales, no había escuelas, no había electricidad, no había nada de esas cosas, no había teléfono en ningún sitio. Y entonces todo eso, esa Venezuela moderna, esa Venezuela pujante que tú viste y que tus padres vieron, que nos brindaron a nosotros la posibilidad de estudiar, se puede volver a presentar. Evidentemente que sí. Pero esa recuperación pasa por el elemento fundamental que es recuperar la industria petrolera y recuperar los sectores productivos del país. Pero fíjate una cosa, Humberto, tú que tienes también tanta experiencia internacional, el concierto de países, la comunidad internacional está consciente verdaderamente de lo que ocurre en Venezuela, o se hace de la vista gorda, porque poníamos un ejemplo, Erika y yo, en el segmento anterior. Venezuela ayer cargó gasolina para enviarlo a Cuba. Y el tanquero está sancionado por Estados Unidos. Y entonces tú dices, bueno, es una cuestión criminal. A mí me parece que es una cuestión criminal, porque tú no puedes mantener a mis paisanos de Boconó o de Bailadores
o de Huiria, o de Carúpano, o de Caripe el Guácharo, que no pueden sacar su producción agropecuaria porque no tienen combustible, pero le manda gasolina a Cuba. Eso no puede ser, ¿me entiendes? ¿Tú crees que lo que está pasando, por ejemplo, con los salarios de hambre de $6 o de $10 o $15, los militares ganando $20 al mes y le están dando días libres para que vayan a matar tigres y puedan redondearse un sueldito trabajando como taxista o trabajando como guardaespaldas? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que es normal que un general de división retirado la pensión no le permita para vivir y que tenga que ir a buscar una bolsa CLAP para poder sobrevivir? ¿Tú crees que es normal que los ancianos nuestros se estén muriendo de hambre porque no les alcanza el dinero cuando al Estado venezolano le han entrado más de $1 millón de dólares en lo que lleva este régimen al frente de los destinos del país? Eso es normal. Eso no es normal. Y yo creo que todo el mundo tiene que estar conteste que es fundamental que haya un cambio. Claro. Que haya un cambio de gobierno. Que eso es, sin un cambio de gobierno, todo lo que tú puedas decir es en vano, porque no hay manera de arreglar la situación. Bueno, el dinero que ha entrado, ¿dónde está? ¿Cuál obra pública importante se ha hecho? ¿Qué se ha hecho en Venezuela? Los ferrocarriles que ofrecieron, ninguno lo construyeron. Los puentes que ofrecieron sobre el lago de Maracaibo y los puentes adicionales sobre el río Orinoco tampoco lo construyeron. ¿Cuántos hospitales nuevos hay? ¿Cuántas universidades nuevas hay? ¿Cuántas escuelas nuevas hay? ¿Cómo está la situación de los hospitales? Eso lo sabemos, ¿me entiendes? Y eso ha forzado a que 7,5 millones de venezolanos tengan que irse. Y esa presión que están ejerciendo sobre Colombia, sobre Perú, Ecuador, Chile, y que también la presión que están ejerciendo en los Estados Unidos, lo de ayer, por ejemplo, 1,000 venezolanos tratando de entrar, eso no se va a reparar, no se va a parar mientras exista la situación que existe en Venezuela. El problema ya no es de Venezuela, amigo. El problema es de toda la región. Claro. Un país que no ha tenido una guerra, un país que no ha tenido una catástrofe nacional, como por ejemplo los terremotos de Turquía recientes, o que ha tenido una guerra como la de Siria, o una guerra como la de Afganistán, tiene tanta gente en el exterior como la gente salida de esos países. Y se van a seguir yendo, y se siguen yendo, Humberto. Y se van a seguir yendo. Claro. Entonces yo le preguntaría al presidente Petro, y le preguntaría al que esté al frente de los destinos en ese momento del Perú, y a Boric, el de Chile, ¿ustedes creen que si no hay un cambio político en Venezuela para mejorar la situación, esa presión que ejercen los migrantes venezolanos sobre la salud, la educación, el trabajo, en esos países se va a detener? No. Yo lo viví en carne propia. Yo sé lo que significan millones de migrantes venezolanos en esos países. Hay países que se han portado extraordinariamente bien con nosotros, como es el caso de Colombia, que tiene sus propias carencias, que tiene sus propias necesidades, pero que le ha dado oportunidades a la gente en educación, en salud, en permiso de trabajo. Pero todos los países de América Latina lo están sufriendo. En Brasil hay 500,000 de venezolanos que los están trasladando hacia el sur porque hay más oportunidades de trabajo. En el Perú hay más de 1 millón. En Colombia hay 2 millones de venezolanos. Eso no se va a parar. Pero ¿por qué se está yendo la gente? Porque Venezuela está cambiando y la cosa se arregló, como decían. No, la gente se va porque tiene hambre. Y la única forma de que la gente pueda satisfacer sus necesidades fundamentales es con que haya progreso en el país, que aprovechemos lo que tenemos. El petróleo no va a ser una fuente energética importante durante 150 o 200 años más. Es posible que no lo sea. O sea, aprovechemos esa ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad se puede aprovechar conociendo lo que hay que hacer, no improvisando, no inventando cosas raras. Claro. Entonces, ¿qué le pasó a los partidos políticos que en teoría deberían tener un peso específico importante en el destino y la conducción de la política en el país? Ellos ¿en qué hicieron? Interpretaron que no se puede salir de Maduro y entonces, bueno, vamos a convivir con él. Y también le preguntan, doctor Berti, que el chavismo no va a dejar el poder al día siguiente si pierde las elecciones. Le dicen, ¿cómo va a gobernar un nuevo presidente si primero hay que salir del chavismo? Y también le están preguntando si usted dentro del chavismo conoce o tiene algunos amigos. No, yo no tengo muchos amigos ahí, tengo gente conocida. No, pero amigos no tengo, ni casi ni conocidos.
Primero, déjame responderle a Domingo, ¿qué pasó con los partidos? Los dos partidos fundamentales que habían en Venezuela, que eran COPEI y Acción Democrática, hicieron el estropicio que hicieron en las elecciones del 98. Si hubiesen escogido con tiempo a Enrique Salas Romer, otro gallo hubiese cantado, pero no lo hicieron bien. En COPEI habían candidatos muy buenos. Ahí estaba Osvaldo Álvarez Paz, estaba Eduardo Fernández, pero se decantaron por una candidatura que no era la más apropiada, que se desinfló, y entonces a última hora apoyan a Enrique Salas cuando ya era muy tarde. Y eso fue un gravísimo error. Y después se entregaron como partidos, ¿me entiendes? Se entregaron como partidos y surgieron estos nuevos partidos que fueron una ilusión y una expectativa para Venezuela. ¿Quién no se alegró en Venezuela cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina? Todo el mundo se alegró. Una gran mayoría del país se alegró. ¿Y cuál fue el resultado? Una total y absoluta decepción. ¿Por qué? Porque no satisfacieron las expectativas que la gente puso en ellos, ¿me entiendes? Y está demostrado, si no pueden con el gobierno interino, que era nada, ¿cómo le puede uno pedir el apoyo para que manejen el país ahora en su integralidad? Es una cosa elemental. Claro. Si no puedes con 5, vas a poder con 100. No puedes, sí. ¿Me entiendes? Entonces ellos tienen que reconocer que no tienen la capacidad ni la formación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es combinar la experiencia, que la hay y mucha en Venezuela, con la gente nueva, para que aprendan y que se les entregue la posta posteriormente. Claro. Quiero decirle una cosa. Humberto Calderón Berti lanza su nombre hoy aquí en el programa. Bueno, mi nombre está a disposición del país. Mira, se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Ay. Ya nos están haciendo señas que tenemos que despedir, sí. Mira, pero ¿cuándo te podemos tener de nuevo en el programa? Humberto Calderón Berti acaba de lanzar su nombre, amigo, su opción, acá hoy por todos los medios en Radio Caracas. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Mingo. Estamos en contacto, vale. Humberto Calderón Berti, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo